Hola a todos, bienvenidos para este video. Me llamo Víctor, soy acá de Brasil y hoy voy a tratar de explicar la Copa Nacional de Brasil, más conocida como Copa do Brasil, cómo surgió el torneo y cómo ese torneo convirtió en uno de los torneos más importantes de nuestro territorio brasileño y cómo ese torneo sacó la necesidad que Brasileirão tenga una fase de eliminación directa porque eu sou seu amigo, el brasileño. El torneo foi criado em 1989 para oferecer para os equipos que estão mais lejos de los principais centros do futebol em território brasileiro, porque o campeonato brasileiro, o Brasileirão, passou a não ter os estaduais como uma maneira de qualificação e com isso os equipos desses outros estados não teriam mais oportunidade de enfrentar equipos como Botafogo, Grêmio, Fluminense, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Então, para oferecer para esses equipos uma oportunidade de enfrentar os mais grandes do território brasileiro, surgiu a Copa do Brasil e a primeira edição teve um total de 32 equipos e teve uma espécie, não sei se existe essa expressão em espanhol, pero uma espécie de efecto acordeão, que foi um aumento, passava uma edição, um aumento de equipos e depois diminuía, depois aumentava outra vez, depois diminuía, que o torneio iniciou com 32, depois teve 45, depois 43, e foi assim, até que em 2001 o torneio foi de uma maneira regular, com 64 equipes. De 2001 até 2013 foi um total de 64 equipes. Depois o torneio passou a ser jogado com 86 até 2017. E assim, de 2017 até 2020, o torneio contou com um total de 91 equipes, sendo que 11 deles qualificavam de maneira direta para os oitavos de final, que eram os equipes que representam o Campeonato Brasileiro na Libertadores. Y sumando los campeones regionales como por ejemplo el campeón de la Copa do Nordeste y el campeón de la Copa Verde calificaban de manera directa para los octavos. Para la edición 2021 foi incrementado mais um equipo, o torneio vai ser jogado agora com um total de 92 equipos desde a sua primeira fase. Para aqueles que assistiram meu vídeo sobre os torneios estaduais, agora sim sus respectivos estaduales califican los equipos para algún torneo. Entonces, de los 27 estados, son calificados 70 equipos en un total. Entonces, hay estados que califican un equipo y hay estados que califican hasta 4 equipos de manera para jugar desde la primera fase del torneo. También son elegidos los equipos que están jugando la Libertadores y también los 10 mejores equipos en un ranking de la Confederación Brasileña de Fútbol. Entonces, ahí sí tienen un total de, ahora, 92 equipos elegidos de esta manera. ¿Y cómo se juega el torneo ahora? Nos anos iniciales del torneo, ele foi jogado de maneira de doble partido, partidos de ida e volta, e ele melhor calificava para a próxima fase. Como agora tem um total de 92 equipos, há duas fases iniciais que em partido único. A primeira fase do torneio tem uma ventaja sem vergüenza para o equipo visitante, que com um empate califica para a segunda fase. Não me gusta de esta regra do torneio. Para mim, a regra mais interessante foi jogada há muitos anos atrás, que para que o equipo visitante tenha calificação para a segunda fase de maneira direta, eliminando o partido de volta, era necessário que o equipo visitante anotar 2 goles. Então, 2-0, 3-1, 4-2. E para que o equipo dueño de la casa tenha o segundo partido, que possa, por exemplo, é um equipo de Amapá
para jugar contra un equipo de Santa Catarina, por ejemplo. Necesario o ganar el partido, o empatar, o perder con menor número de goles posible para que tenga una posibilidad de enfrentar ese equipo otra vez en un posible partido de vuelta. Ahora sí, eliminaron esta regla. Para mí era muy interesante porque el torneo sería más emocionante, los equipos visitantes tendrían que buscar anotar los goles, entonces era un partido más interesante en mi opinión. Ahora no, ahora la primera fase el visitante tiene la regla, la ventaja del empate. En la segunda fase del torneo no hay más la ventaja del gol del empate. En el caso de empate, el partido va para los penales. Solamente en la tercera fase del torneo, ahí sí el torneo es jugado de manera en doble partido. En partidos de ida y vuelta. No hay más goles de visitante, por ejemplo. Para mí era una regla interesante porque los equipos visitantes tenían que buscar anotar pero al menos un gol para tener alguna ventaja. Pero esa regla fue retirada del torneo porque en 2014 Atlético Mineiro jugó contra Corinthians y jugó contra Flamengo. Los dos partidos de ida jugó en Maracanã contra Flamengo y jugó en Arena Corinthians y perdió el partido por 3-1. Y después los dos, Corinthians y Flamengo, anotaron gol contra Mineiro y Mineiro tuvo que anotar 4 goles para calificar. Y eso sucedió. Entonces, no hay dudas que la regla de gol del visitante fue retirada por esa razón, que los dos más importantes, los más populares equipos de Brasil perdieron sus respectivos partidos por el gol de visitante. Entonces, por esa razón, el torneo pasó a no tener gol de visitante. Y ahora sí, los equipos que están jugando la Libertadores y los equipos que fueron campeón de Copa Verde y Copa do Nordeste, ahora no más califican de manera directa para los octavos. Ahora esos equipos entran en el torneo en la tercera fase del torneo. Así es más interesante para mí porque por muchos años los equipos que jugaban la Libertadores eran equipos mucho superiores a los otros equipos, entonces las finales de la Copa do Brasil eran solamente de equipos que jugaban la Libertadores, y eso acabó sacando un poco del torneo, que por muchos años tuvo lo que nosotros en Brasil conocemos como las zebras del torneo, cuando un equipo llega a una final de manera increíble. Nosotros en Brasil utilizamos la expresión la cebra del torneo. Y tuvo 2 veces así de manera consecutiva. Yo creo que fue en 2005 y 2006. 2005 Santo André, del interior de São Paulo, fue campeón por encima de Flamengo. Y en 2006 un equipo de interior llamado Paulista de Jundiaí ganó el torneo por encima de Fluminense. Entonces fue una época muy interesante que equipos que no estaban en los principales torneos de Brasil, no estaban jugando na primera división, coronaban campeón. Entonces era un periodo muy interesante. Fue muy espantoso esos dos equipos llegarem y serem campeones. Entonces era un periodo muy interesante de la Copa. La premiación del torneo es una de las premiaciones más valiosas de los torneos a nivel nacional de Brasil, porque los equipos juegan 8 o 12 partidos y acaban, quedan como campeones. Es mucho dinero, y para la alegría de muchos y la felicidad de todos, el campeón del torneo califica de manera directa para la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Entonces, sumando la premiación financiera, económica que el torneo proporciona para los equipos, hay una premiación futbolística que el equipo campeón califica para
para jugar um torneio continental. E uma modalidade que foi utilizada e é utilizada hasta hoy por la Copa son los derechos de nombre, los muy conocidos en Brasil, naming rights, que siempre el torneo tiene un nombre de alguna compañía, alguna empresa que acaba pagando para tener su nombre vinculado al torneo. Entonces, por ejemplo, de 2009 hasta 2012 fue la montadora surcoreana Kia, entonces el torneo pasaba a ser llamado Copa Kia do Brasil. Por ejemplo, en 2013 fue una compañía de alimentos brasileñas conocida como Perdigão, entonces era Copa Perdigão do Brasil. Después, en 2013 2014, foi Copa Sadia do Brasil também, que as duas empresas pertenecem a um mesmo grupo. De 2016 hasta 2020, o torneio contou com a companhia de neumáticos alemã Continental, então foi Copa Continental do Brasil. E agora o torneio tem, para a edição 2021, o nome de Copa Intelbras do Brasil. Intelbras é uma das melhores empresas tecnológicas do território brasileiro e agora vai passar a ter esse nome também. E os máximos ganadores do torneio são Cruzeiro com 6, Grêmio com 5, Palmeiras com 4 e Flamengo e Corinthians com 3 troféus em sua galeria hasta hoje. Então, isso é todo. Um pouco da história desse torneio que é muito importante para nós outros de Brasil. E há uma história muito interessante. Para mim, é um dos melhores torneios que se joga em Brasil. E como para qualificar a Libertadores é mais fácil, o torneio passou por muitos e muitos anos, hasta hoje, como uma maneira mais rápida de qualificar para a Libertadores, porque por Brasileirão tem que jogar 38 partidas, estar entre os 4 melhores para qualificar de maneira direta para a fase de grupos, e por la Copa do Brasil tem que jogar 8 ou 10, 12 partidos, e essas 12 partidos para qualificar. Então é um caminho mais rápido e é muito interessante também. Então, isso é todo. Muitas graças por a visita. Não esqueça de poner like no vídeo, suscrever também. Eu estou tratando de fazer mais vídeos e com uma frequência melhor. Perdóname se meu espanhol não está em um nível tão alto como deveria. E muitas graças. Hasta la próxima.